No me gustaba ir a la casa de mi abuela, enviada por Marisol desde Hidalgo. Después de tantos años recuerdo perfectamente los viajes al rancho, allá donde íbamos con mi abuela. Era una casa bastante aislada. Era de madera con un techado de lámina. Alrededor de la casa habían árboles grandes, árboles frutales, bastante retorcidos y bastante viejos los árboles. Por las noches se escuchaba que silbaba en medio de la rama de los árboles algo bastante tétrico, pero no dejaba de dar miedo por las noches. Yo apenas era una niña de 8 años, a mí me daba muchísimo miedo, créemelo. Por las noches cuando llegábamos con mi abuela, se reunía toda la familia y a mí me tocaba dormir en la cama con mi abuela. Era algo que yo siempre odiaba. Había en la habitación de mi abuela, había un ropero que decían que estaba hecho de madera de caoba. Era un ropero que estaba pintado de negro. Por alguna razón estaba pintado de negro y en la oscuridad esa cosa me daba bastante miedo. Sentía como una sombra alargada se aparecía junto al ropero y en algunas ocasiones podía ver como algo salía de ese ropero. En algunas ocasiones cuando me dormía con mi abuela, podía sentir como una mano me acariciaba el cabello. Metía los dedos de la mano en el cabello y me acariciaba. Era una mano fría, pero no era una mano bastante agresiva, era una mano como si necesitara un poquito de amor. Mi abuela se me quedaba viendo. Yo en algún momento supe que mi abuela ya sabía, pero lo extraño era que no me decía nada. Después de varios días de llegar a la casa de mi abuela, también empecé a notar que había un niño que se aparecía en medio de mis otros primitos. En ocasiones le preguntaba yo a mi madre que quién era ese niño, hijo de quién era o si era vecino de alguien, que no sabía de qué niño le estaba hablando. Y así pasó varios tiempo. Nunca me dijeron el por qué, nunca me dijeron que era ese niño, pero a mí ya no me gustaba ir a la casa de mi abuela. Especialmente porque en la habitación de mi abuela no solo mantenían ese ropero que me daba miedo por las noches, sino porque también había un olor horrible, como a calzón húmedo, una ropa que no la han lavado en varios días. Bastante desagradable era la habitación de mi abuela. Con el tiempo, yo fui creciendo y mi abuela falleció. Cuando mi abuela fallece, la gente empezó a repartir las cosas y empezó a regalarlas y algunas cosas empezaron a quemarlas, pertenencias que eran de mi abuela. Abrieron el ropero, me tocó estar allí. Y cuando abren el ropero había cobijas, había fotografías y en ese ropero había un frasco grande de vidrio con líquido amarillento que lo destapó uno de mis tíos y dejó una pestilencia desagradable en el cuarto. No te puedes imaginar lo que había en ese frasco. Era un feto, un niño, el primer hijo de mi abuela, que no pudo dar a luz, que no pudo darle vida, y mi abuela no dejó que se lo llevaran, no dejó que lo enterraran. Ella quiso conservarla, no sé con qué líquido lo tenía, no sé por cuántos años estuvo allí. Y por eso ese niño lo veía, porque era el espíritu de ese niño el que salía de ese ropero. Ese niño siempre se mantenía jugando con los demás niños. Es algo que me dejó traumada cuando yo descubro por qué veía a ese niño.